estos eventos puedan suceder. Entonces esto es real, son efectos incuestionables. La psicoquinesia siempre ha provocado controversias en el mundo científico. Parece ir contra las leyes fundamentales de la física. La luz fría de la ciencia ha expuesto muchos mitos, pero este no. De hecho, nuevas investigaciones están agregando información extra al rompecabezas, forzándonos a enfrentar la posibilidad de que puede haber poderes en el mundo que aún debemos entender. La idea de que toda vida está interconectada es una tradición espiritual duradera. Ahora un grupo de científicos cree que los avances en tecnología de computadoras pueden ayudarlos a probar que existe y a reaccionar frente a importantes eventos a nivel mundial. Y esta computadora y la pequeña caja adjunta llamada en código EGG pueden tener la respuesta. Pero ¿qué clase de eventos podrían unir mentes y disparar el equipamiento a la vida? Nueva York, 11 de septiembre de 2001. La tragedia que se está desencadenando cambiará al mundo para siempre. A 50 kilómetros de la Universidad de Princeton, las escalas de la máquina EGG del Dr. Roger Nelson están enloqueciendo. Antes de que ocurriera el choque, antes de las 9 a.m., no sabía nada. Estaba totalmente despreocupado. Estaba escribiendo cartas acerca de lo pacífico que estaba el mundo, pero el mundo no estaba en paz. Y ya los datos, antes de que yo supiera nada, estaban cambiando. Roger Nelson ha estado dirigiendo el proyecto de conciencia global durante 5 años. Él recoge datos producidos por los que se llaman generadores de eventos randomizados. 75 computadoras se han instalado alrededor del mundo. Ellas producen continuas combinaciones randomizadas de números que luego son enviados a Princeton. Nelson monitorea las máquinas en busca de desviaciones inusuales de los datos. El objetivo es ver si las respuestas humanas a los eventos mundiales pueden influenciar su resultado. Cualquiera que trabaja con máquinas sabe cuán temperamentales pueden ser. Pero ¿cómo es posible que computadoras remotas sin operadores interactúen con mentes humanas? Nelson admite que no sabe cómo sucede, pero está seguro de que ocurre. El 11 de septiembre es su mejor ejemplo. Sus datos se salieron de escala. Su trabajo es el equivalente electrónico a arrojar una moneda. Una moneda verdadera tiene un 50 y otro 50% de probabilidades de salir cara o seca. Y si se arroja correctamente, uno no puede predecirlo. Los generadores electrónicos de números randomizados o al azar hacen eso correctamente. Arrojan monedas, por decirlo de algún modo. Producen muchos ceros y unos, muchas caras y secas, y uno no puede predecir la secuencia. Las máquinas de Nelson están tan cerca del azar absoluto como es posible. Por lo tanto, debería ser muy inusual obtener un patrón regular. Entonces, cuando aparecen, el equipo está seguro de que algo muy extraordinario está ocurriendo. Dean Radin del Instituto de Ciencias Noéticas trabajó con el proyecto. Él también cree que la conciencia global debe existir. Conectó la red de EGG alrededor del mundo y cree que ellas tienen la clave para develar este misterio. Originalmente la llamaron EGG por electrogiagrama. Es una analogía del electroencefalograma, el EGG. En otras palabras, queremos un grupo de sensores alrededor de la mente del planeta para ver si podemos encontrar patrones, exactamente de la misma manera en que observaríamos patrones que ocurren en el cerebro. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando el avión de American Airlines partió del aeropuerto internacional Logan, las computadoras comenzaron a hacer algo extraordinario. Cuatro días antes del 11 de septiembre, los EGG estaban haciendo lo mismo de siempre. Nada. Vagar de manera randomizada o al azar. Y de repente el 11 de septiembre despega una tendencia que es muy inusual. Los generadores de eventos randomizados comenzaron a sincronizarse, pasando por alto las leyes del azar. ¿Podría esto estar relacionado con los ataques? Ahora tenemos 5 años de datos, y en 2 o 3 de las mediciones, este resultado del 11 de septiembre es único. No hay nada como eso en la base de datos.
Las noticias de la catástrofe se dieron en todo el mundo y el mundo entero se detuvo en estado de shock. ¿Podría esta oleada de emoción explicar los misteriosos datos? Nelson está seguro de que sí. La conciencia humana interactúa con el mundo físico en el modo de un generador de eventos al azar, de manera tal de cambiar los resultados. En San Francisco, California, se estableció el Laboratorio de Ciencias Cognitivas para evaluar a los científicos trabajando en campos inusuales. James Spottiswoode es profesor de física allí. ¿Qué opina él de la teoría de Nelson? La hipótesis del proyecto de conciencia global, que dice que la conciencia de los seres humanos del mundo tiene un impacto sobre generadores de números al azar, tiene un gran problema en su definición. Realmente no sabemos cómo definir en qué estado de conciencia se encuentran 6 billones de personas y hasta qué punto esas 6 billones de personas tienen una conciencia o un estado que está en sincronización de unos con otros. Estas no son cantidades mensurables. Las conclusiones de Nelson están basadas en análisis estadísticos meticulosos, pero las estadísticas no siempre son la historia completa. Uno de los problemas es que siempre se pueden encontrar cosas improbables en datos azarosos si se hacen suficientes pruebas diferentes, considerando periodos de tiempo diferentes y distintas estadísticas. Algunos de ellos aparecerán como bastante poco probables. Si las máquinas registraron respuestas humanas, ¿es posible ver esto como una prueba del poder de la mente sobre la materia? La pregunta sobre si este efecto que vemos en la conciencia global es psicoquinesia es difícil de responder. Hay diversas explicaciones alternativas de las que habla la gente, de las que yo hablo. Una de ellas es lo que llamamos psicoquinesia, algo que sale de nuestras mentes como grupo y cambia la forma en la que funcionan los EGG. Hace mucho tiempo que la ciencia intenta dar sentido a lo paranormal. En la Universidad de Maryland, el profesor Steve Broad habla de la historia de la investigación psicoquinésica. Como dije, algunas personas consideran que la repetición es el criterio para distinguir la ciencia de la no ciencia. Entonces, cualquier rama de la ciencia que no ofrezca experimentos repetibles no cuenta como una rama legítima de la ciencia. Y uno de los problemas de considerar a la psicoquinesia es que es muy difícil repetir o replicar experimentos individuales. Una cosa que interesa a Broad es que el nacimiento de la ciencia moderna y la fascinación por lo paranormal parecen ir juntos. La edad de oro de la macropsicoquinesia o psicoquinesia a gran escala fue durante el movimiento espiritualista entre 1850 y 1930. No es que me pareciera un medium, pero sin duda era aceptable como medium en ese periodo. El físico británico del siglo XIX, Sir William Crookes, fue uno de los muchos científicos respetables interesados por lo paranormal. Se focalizó en el médium escocés Daniel Douglas Hume, famoso por tocar el acordeón sin tocar las teclas. Para una prueba, el instrumento fue aislado en una jaula, pero de alguna manera seguía tocando. Al mismo tiempo, los victorianos en Gran Bretaña fundaron la Sociedad de Investigaciones Psíquicas para investigar estos eventos extraños. Aún continúa siendo fuerte. Su presidente, el profesor James Poynton, ha tomado un interés especial en el caso Hume. En otros eventos, Hume colocó el acordeón en las manos de otra persona, alguien que no supiera tocar el acordeón y parecía que se tocaba solo. Y a veces Hume retiraría sus manos por completo del acordeón y simplemente se sentaba allí y tocaba solo. Es decir, que no había un acordeón configurado que uno dijera, esto es un truco, tiene una máquina dentro y toca solo, porque ese no era el caso. Eusapia Palladino era una italiana que vivió en la misma época. Aparentemente ella también tenía talentos extraordinarios. Incontables reportes documentan su habilidad para hacer que las mesas floten sin sostén a través del aire. Pero ninguno de ellos pudo explicar cómo lo hacía.
Lo que me interesa de los casos de Hume, Palladino y algunos otros durante el auge de los medium es que el fenómeno no puede explicarse tan fácilmente. La tecnología no estaba allí para explicar el fenómeno, las condiciones de observación no eran demasiado buenas y no podemos simplemente remitirnos a explicaciones baratas en términos de manos rápidas y técnicas de distracción. Creo que las observaciones del siglo XIX de levitación y fenómenos fantasmagóricos del Dr. Hume y otros son fundamentalmente pruebas anecdóticas inaceptables de un pasado muy lejano en el que no existía la posibilidad de controlar el entorno y de comprender bajo exactamente qué circunstancias ocurrían esos supuestos hechos. Sospecho que no hay mucho que uno pueda hacer con esta información, excepto decir que algo aparentemente extraño puede haber ocurrido, pero no creo que tenga ninguna utilidad para la ciencia. Creíbles casos. Historias extraordinarias de un ama de casa rusa comenzaron a filtrarse por la cortina de hierro en los años 60. Nina Kulagina, de 33 años, decía tener poderes psicoquinésicos. Su esposo filmó sus primeros intentos y los científicos han estado discutiendo desde entonces. Kulagina aparentemente tiene la capacidad de mover pequeños objetos en distancias relativamente pequeñas con un gran esfuerzo psíquico. Lo que me preocupa de un caso como ese es que los fenómenos son en pequeña escala. Más de 40 científicos internacionales fueron invitados a examinar a Kulagina bajo condiciones controladas. Ellos dijeron que no hay una explicación racional para sus misteriosos poderes, pero los científicos modernos son escépticos. El parapsicólogo francés Mario Barboglis dice: Fue atacada muchas veces por los rusos escépticos y otros, pero no conozco ninguna crítica legítima de su trabajo. Si eso no existe, si no hay buenas críticas, entonces los fenómenos que parece producir son bastante impresionantes. En 1967 las cámaras volvieron a concentrarse en ella, esta vez por un equipo ruso. Aún en una toma de cerca es difícil ver cómo hace que la caja se mueva a través de la mesa, pero sin duda se está moviendo. El físico ruso Leonid Ryzhkov estuvo presente y la observó de cerca. La gente que realiza esta clase de actos se encuentra bajo una enorme presión física. Las venas de Kulagina estaban hinchadas, comenzaba a sudar. Y si levantaba un objeto pesado, realmente debía hacer un esfuerzo para lograrlo. El Dr. Ryzhkov y su equipo construyeron una caja cerrada al vacío para los experimentos. Esto era para evitar cualquier posibilidad de que usara imanes o una carga electrostática o incluso de que soplara objetos con su aliento. Una vez más, los resultados son increíbles. Kulagina podía mover los fósforos como si los hubiera empujado el viento. Ese día no se sentía muy bien y por lo tanto no quería experimentar con objetos más grandes. Pero a través de la caja de vidrio, toda forma de manipulación era imposible. No importa lo que estuviera sucediendo. Estaba claro que Kulagina estaba usando cantidades enormes de energía durante las sesiones. Perdió peso. Se quejaba de dolores de cabeza. Durante una prueba de psicoquinesia, su pulso ascendió a más de 200 pulsaciones por minuto. Su actividad cerebral se registró a 4 veces el nivel normal. En general, solo daba sesiones luego de muchas horas de cuidadosa preparación, lo que hacía que algunos críticos sospecharan. Pero un día fue atrapada con la guardia baja. En 1974, 2 científicos alemanes le hicieron una visita sorpresa.
El psicólogo Jürgen Keil de la Universidad de Tasmania era uno de ellos. Cuando llegamos ella dudó un poco, pero cuando oyó que nadie sabía de todo esto, se mostró muy amigable y nos invitó a pasar. Y también nos invitó a cenar con ella. Y en un momento de la cena nos sorprendió y comenzó a mover cosas mientras todos mirábamos. Keil filmó a Kulagina trabajando en su propia casa. ¿Cómo lo hacía? ¿Fuerza paranormal o simplemente un truco inteligente? Incluso hoy no está seguro. Debo decir que este experimento con una pelota de tenis de mesa fue algo muy impresionante. Y quisiera oír de, digamos, un mago, ¿cómo podría haberlo hecho bajo esas circunstancias? Kulagina murió en 1981 luego de un ataque al corazón. Hizo una última grabación antes de su muerte y por primera vez falló. ¿Sus poderes psíquicos le habían fallado? ¿O se le había agotado la energía necesaria para mantener el engaño? En nuestra opinión, ella era un verdadero fenómeno. Yo creo que esta clase de habilidades son heredadas. Estos fenómenos son un talento con el que uno nace. No es posible aprenderlos. La locura de la psicoquinesia invadió a Rusia. De pronto todos leían el pensamiento y movían muebles. Nadie igualó las habilidades de Kulagina. El mismo equipo de investigación que la había evaluado a ella giró su atención a Boris Ermolev. Él declaró que podía suspender los objetos en el aire utilizando únicamente el poder de su mente. Pero cuando un equipo de cine americano lo investigó, surgió una imagen diferente. El truco quedó expuesto bajo las luces y frente a la cámara. En caso de que sus poderes psíquicos fallaran, él había pegado un hilo delgado entre sus rodillas para crear la ilusión de los objetos flotando libremente en el aire. Estados Unidos también tuvo gente que decía que tenía poderes extraños e inusuales. Ted Serios, el fotógrafo del pensamiento con estilo propio, era uno de ellos. Su talento aparente era el de imponer imágenes sobre película tan solo pensando en ello. Los fotógrafos profesionales se concentraron en el artilugio negro de Serios. Un cilindro de papel negro que colocaba contra la lente de la cámara. Uno de los mitos sobre Serios es que sus imágenes eran todas producidas a través de sostener un trozo de cartón enrollado frente a la cámara en la cual supuestamente Ted escondería alguna clase de transparencia que luego sería registrada sobre película. Los fotógrafos sostuvieron que sustituyendo una transparencia preparada podría hacerse fácilmente y el resultado sobre la película sería el mismo. Es una explicación sin sentido que ni siquiera empieza a acercarse a una explicación de los mejores casos. Por ejemplo, a veces Ted ni siquiera estaba cerca de la cámara y no sostenía ningún dispositivo. Luego, en 1974, el más famoso practicante de psicoquinesia apareció. Uri Geller siempre supo que él era diferente. La primera vez que me di cuenta de que tenía algo muy extraño, quizá incluso único, fue cuando tenía 4 años y simplemente estaba tomando sopa en la cocina de mi madre en Tel Aviv, donde crecí. Y de pronto al llevar la cuchara a mi boca, la misma se estaba doblando y se rompió a la mitad. En la televisión alemana demostró por primera vez su singular habilidad para hacer que objetos sólidos se doblen al tocarlos con su mano. Sí. ¿Ven?
se torna blanda. Cuando me di cuenta de que puedo enloquecer, impresionar y choquear a la gente con mis habilidades, me di cuenta de que podía ganar dinero con esto. Por favor. Por favor, sí, eso es. Lentamente. Bien. Eso es. Se convirtió en una sensación internacional. Alemania se volvió loca. Aparecí en la portada de todas las revistas. Apareció mi nombre por todas partes. Bild Zeitung hizo una serie sobre mí. Doblé el anillo del intendente de Múnich. Evité que el tranvía subiera la montaña. Todos los días era portada de diarios y luego sucedió lo mismo en todos los países del mundo. El público lo amaba, pero los científicos ya estaban discutiendo acerca de cómo se las arreglaba para engañarlos. Y también existió el llamado efecto Geller. La gente informaba que mientras miraban su programa de TV, cosas bizarras sucedían en sus casas. Las cucharas se doblaban, los relojes se detenían, las llaves se rompían en las cerraduras. Para Geller fue un paseo en montaña rusa muy agotador. Sí, estaba ganando mucho dinero. Y eso es lo que hice. Pero un día ocurrió algo y ya no podía manejarlo. Y me agoté. Me hice adicto a la bulimia y me estaba matando. Estaba deprimido. Tenía ataques de pánico y de ansiedad. Demos la bienvenida a Uri Geller. Una aparición en el show de Johnny Carson arrojó a Geller. Esperando ser entrevistado, de pronto fue enfrentado a una serie de objetos. Encantado de conocerlo. Gracias. ¿Esto lo asusta? Esto me asusta. Solo hemos juntado unas cosas. ¿Está bien? Sabe, estoy sorprendido porque antes de este programa su productor vino y me dijo que leyera las preguntas que usted iba a hacerme. Bueno, puedo hacerle todas las preguntas que quiera si quiere que le hagan preguntas. Necesito tiempo y... ¿No se siente fuerte esta noche? ¿Es eso? No me siento fuerte. No es todo esta noche. Ahora me siento presionado y no puedo... No estoy presionándolo, de veras. No, solo me está diciendo si probaré con eso. Bueno, pensé que esa era la idea de... Bien, no. Yo no lo voy a defraudar. Parte del problema es la situación descontrolada. Uno tiene a una persona manipulando un trozo de metal de un lado a otro por muchos minutos. Uno no puede medir con facilidad qué está sucediendo en el metal mientras hacen eso. Entonces, uno como físico queda separado para medir el evento con facilidad. La habilidad de un mago es la de crear ilusiones. Y si supiéramos cómo lo hace cada vez, la magia se perdería para siempre. ¿Entonces Geller es solo un mago muy inteligente? Hoy vive tranquilo en una gran casa en las afueras de Londres. No hizo su fortuna doblando cucharas, sino buscando petróleo. Los científicos aún están interesados en saber cómo logró su famoso efecto. El físico Frederick Karger estudió su trabajo bien de cerca. Puedo decir que a través de la investigación que hice con Uri Geller, lo que descubrí no podía ser explicado a través de ninguna clase de interferencia física con los objetos. Observé varias cosas, como la posibilidad de manipular los objetos. Pero esto no parecía suceder. Tenía que haber otra explicación.
Muchos intentaron exponer a Geller como un fraude, pero es el día de hoy que nadie lo ha logrado. Lo que él hace desafía a la explicación lógica. Karger piensa que la ciencia está abordando el problema de un modo equivocado. Creo que podemos estar de acuerdo en que el fenómeno existe. Es una realidad. Pero no es posible describir cómo tiene lugar esto a través del lenguaje o de la teoría de los físicos. Ahora les mostraré lo que me hizo famoso. Es increíble. Fue una cuchara. Y eso es lo que hice con ella. Lo que sucede aquí es que se convierte... Sí, ¿ven? La manija se torna blanda, casi como el plástico, porque el metal está siendo cambiado. La estructura molecular es muy suave, como el plástico. Ahora se irá. Miren. Creo que lo más importante es que la gente investiga estos fenómenos y luego intenta encontrar un modelo en la física que coincida con los fenómenos. Asegura que no haya posibilidades de hacer trampa. Pero ¿qué pasaría si pudiera usarse el poder de la psicoquinesia para afectar la caída del dado o el giro de la ruleta y cambiar las posibilidades a favor de los jugadores? Hace 70 años un hombre probó su suerte cuando se acercó a Joseph Rhine de la Duke University de Carolina del Norte. La hija de Rhine, Sally Feathers, recuerda el día. Fue a mediados de los años 30, 1934 o 35, un hombre que era jugador profesional, se acercó al laboratorio de psicología de Duke y dijo: «Doctor, permítame mostrarle lo que puedo hacer. Puedo influenciar a los dados con la mente con solo pensarlo». Claro que oímos esa clase de declaraciones de mucha gente de casinos, pero hasta donde yo sé, nunca se lo había observado de manera científica hasta entonces. Rhine quería saber si la mente podía influenciar la caída del dado. Entonces preparó pruebas en condiciones de laboratorio, pero sus resultados ya no son aceptados. Jessica Atz, de la Universidad de California, nos dice: Creo que hubo algunos problemas con los primeros experimentos, al igual que en muchos experimentos estadísticos. Era un campo nuevo, la gente no entendía algunos de los controles que uno necesitaba tener. Entonces, por ejemplo, es posible que algunas caras de los dados pesen más que otras, y esa clase de cosas no fueron tomadas en cuenta. Rhine quería ver si era posible hacer lo que cualquier jugador quisiera: hacer que la máquina arroje los números ganadores solo concentrándose en ello. Algunos de sus resultados sugirieron que realmente era posible afectar la forma en la que caía el dado. En el caso de los experimentos de psicoquinesia con dados, el efecto es bastante pequeño. Sin embargo, es estadísticamente importante. Creo que la importancia práctica proviene del hecho de que está haciendo algo que la ciencia dice que no debería hacer. Entonces, a pesar de que es un efecto muy pequeño, puede tener una gran importancia en términos de intentar reescribir las leyes de la ciencia. El trabajo de Rhine pronto llegó a los periódicos. La comunidad científica no sabía si tomarlo en serio, y en el mundo exterior su trabajo se convirtió en una broma. Sin embargo, un científico creyó que Rhine estaba logrando algo. El físico Helmut Schmidt estaba trabajando para Boeing, los fabricantes de aviones. Rhine hizo experimentos con dados, y a mí me pareció sensato repetirlos en un entorno más respetable, si se quiere, utilizando dispositivos de tipo electrónico. Entonces Schmidt desarrolló el primer generador de eventos randomizados. Entonces, tomé el contador de Geiger, que estaba conectado a una preparación radioactiva débil. La misma estaba conectada a un parlante que podía leer las respuestas de la preparación en un orden aleatorio.
Luego usaría esta serie de sonidos como base para un generador aleatorio. Decidido a hacer el mejor uso de la ciencia moderna para develar los secretos de la psicoquinesia, Smith trabajó desde su casa, costeando su propio experimento. El resultado fue una máquina basada en un sistema de luces. Aquí tenemos un generador básico que crea una serie de unos y ceros. Son traducidos en una luz que rota en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. Y el trabajo de los participantes es cambiar la dirección de las luces, influenciando al generador para producir más unos que ceros. Smith pidió a sus voluntarios que se concentraran en las luces. Luego les dijo que intentaran cambiar su dirección solo a través del poder del pensamiento. La similitud de los resultados de los dos juegos de experimentos con luces y dados fue llamativa. Los datos de Smith claramente sugirieron que sus sujetos estaban influenciando el modo en que las luces se movían alrededor del dial solo con sus pensamientos. Smith sabía que lo que había averiguado podía ser vital para Boeing. Entonces llevó sus resultados directamente a ellos. Entonces podía ir a la gente de Boeing con confianza y decir: sí, es algo muy básico, de lo cual no sabemos mucho todavía. Pero miren, hemos hecho algunos experimentos, así que repitámoslos desde el punto de vista de un físico. Lo que Smith había averiguado es que cada dispositivo electrónico es un potencial generador de eventos randomizados. La cabina de un avión está llena de instrumentos de esa clase. Si la mente del piloto los afectara, podría ser muy peligroso. Al principio Boeing apoyó su trabajo, pero luego se retiró. Estos peligros en teoría parecían ser muy remotos. Smith sigue convencido de sus resultados. No tengo dudas de la existencia de la psicoquinesia, pero entiendo las dudas de mis colegas. Aun cuando estaba leyendo las cosas de Rhine, era demasiado distante. Realmente no significa mucho para mí. Y solo me convencí cuando realicé mis propios experimentos. En la Universidad de Princeton, otros científicos también comenzaban a interesarse en la psicoquinesia. En 1979, la Facultad de Ingeniería fundó el Instituto Pear, dirigido por el profesor Robert Jahn. La palabra pair deriva de P de Princeton, E de Engineering, A de Anomaly, R de Research. Somos un laboratorio en un entorno académico que intenta estudiar los aspectos de ingeniería, de fenómenos correlacionados con anomalías mentales. Una vez más fue una empresa fabricante de aviones la que se interesó en estas fuerzas extrañas. El principal apoyo al programa fue de James McDonnell, el patriarca de la McDonnell Douglas Aerospace Corporation. La compañía había experimentado una serie de accidentes misteriosos. Necesitaban encontrar explicaciones. ¿Podría la psicoquinesia ser la causa? Su declaración para mí era que no podía tener una buena conciencia, poner a un joven en la cabina de un F-18 y tener confianza absoluta en momentos de estrés y combate y en otras situaciones de emergencia. Que todo el equipamiento que controlaba al avión no estaba siendo de algún modo perturbado por el estado emocional de la tripulación. Luego de la muerte de James McDonnell, la compañía retiró su apoyo al PEAR, pero los científicos continuaron intentando y produciendo un entendimiento científico del comportamiento de la psicoquinesia.
Estudian eventos que suceden demasiado a menudo para ser una coincidencia, pero que no tienen una causa aparente. ¿Puede la ciencia producir un modelo para manejar esto? Brenda Dunn del Instituto Pear explica. Todos los experimentos, más allá de su naturaleza física, tienen este elemento de azar. Y todos los protocolos involucran tener al operador intentando influenciar, afectar este proceso para cambiar el resultado de un modo u otro. El instituto realiza toda clase de experimentos. Los resultados a menudo superan todo lo que puede esperarse de la suerte. Aquí el sujeto está intentando influenciar el ritmo del tambor. Es un trabajo lento. Luego de 25 años de investigación, Dan recién está empezando a sacar conclusiones. En nuestros esfuerzos por modelar estos fenómenos, hemos postulado que el verdadero efecto no surge de la parte cognitiva consciente de la mente, sino de la inconsciente, de una parte subconsciente o inconsciente fundamental. Este es un verdadero descubrimiento. Durante mucho tiempo se creyó que la psicoquinesia era producto del pensamiento consciente. En esta prueba, por ejemplo, el sujeto está intentando influenciar la altura de la corriente de agua solo a través del poder de su concentración. Pero la idea de que la respuesta puede encontrarse en la mente subconsciente abre nuevos y emocionantes caminos de investigación. En el siglo XXI, son los robots los que empujan los límites, como explica el psicólogo francés René Peoc. El participante se recuesta en la cama y esperamos a que esté dormido. En este momento, uno de los investigadores entra a la habitación, enciende el robot y se va. El experimento dura unos 20 minutos y luego el robot se detiene. Un generador de eventos randomizados hace funcionar al robot. El objetivo es ver si la mente dormida, inconsciente, puede influenciar la dirección en la que se mueve. Se presume que si el robot se acerca demasiado, el durmiente intentará alejarlo. Los resultados son increíbles. Estos experimentos parecían mostrar que era posible que un ser humano dormido influenciara inconscientemente la generación del movimiento en el robot y de este modo cambiar la dirección. Camino que toma el robot, y parecen mostrar que cuando el robot se acerca demasiado al durmiente por comodidad, se aleja en una dirección definida. ¿Realmente es impulsado por el poder de la mente durmiente inconsciente? En Princeton, el Dr. Roger Nelson también pensó que la intuición puede ser la clave para develar este lado misterioso de la mente humana. Hace 15 años comenzó a preguntarse si las emociones humanas colectivas experimentadas en un grupo podían influenciar el resultado de generadores de eventos randomizados. Comenzamos a hacer una serie de experimentos que llamamos RIG. Y fuimos a convenciones, conciertos y óperas. Y lo que averiguamos es que en lugares donde hay una coherencia y resonancia en el grupo, allí los RIG se desviarían de su comportamiento normal o del comportamiento esperado. En otras palabras, los RIG podrían ver su conciencia de grupo. ¿Estaban las máquinas realmente registrando emociones humanas? Lo que intentamos observar en estos experimentos es la unión de la conciencia de grupo. Intentamos observar la resonancia pura entre la gente, la cual creemos que puede también extenderse a nuestra máquina. Entonces, después de muchos experimentos como ese, uno empieza a pensar en otras posibilidades.
¿Qué pasa si ponemos a funcionar dos de estas cosas? ¿Qué pasa si observamos algo en la TV, como los Oscars o el juicio a O.J. Simpson? Tomamos datos de algo que ocurre en Europa y de otro evento en los Estados Unidos y los combinamos. En 1997, un evento trágico le dio a Nelson la oportunidad ideal de poner estas ideas en acción. El 19 de agosto, en un túnel parisino, la princesa Diana de Gales murió en un accidente de autos. Su repentina y trágica muerte envió ondas de choque alrededor del mundo. Diana murió. Y como todos saben y recuerdan, eso fue un punto de enfoque para grandes cantidades de gente. Y nuevamente organicé un grupo de recolección de datos el día del funeral. Y teníamos unos 12 o 14 RIG en Europa y Estados Unidos. Y todos esos datos fueron combinados y obtuvimos un gran efecto. Con la muerte de Diana, el sufrimiento público alcanzó niveles sin precedentes. ¿Fueron estas intensas respuestas emocionales suficientes para influenciar la materia física? Para Nelson, este resultado en la conciencia global abrió un nuevo camino para la investigación. No mucho después del incidente de Diana, traje psicólogos que piensan en las ondas cerebrales y parapsicólogos que piensan en cuestiones mentales. Los uní y Dean Radon, Dick Berman y yo estábamos parados en el corredor hablando de las posibilidades. Y Dean dijo, ¿por qué no hacemos una EEG mundial? Los electrodos que van en el cráneo de una persona. En lugar de eso ponemos RIG en toda la Tierra como si fuera un cerebro gigante. Y eso fue lo que hicimos. El resultado fue el proyecto de conciencia global con generadores de eventos randomizados en 75 ubicaciones diferentes a través del mundo. Roger Nelson ha estado analizando meticulosamente los datos durante 8 años, y él considera que las respuestas humanas a los grandes eventos mundiales son registradas por sus máquinas. Es 1999 y la guerra explota en los Balcanes. En febrero, la OTAN comienza a bombardear Yugoslavia. Al igual que con el 11 de septiembre, los generadores de eventos randomizados en el mundo sincronizaron sus respuestas a este hecho crítico. Esto es 3 horas antes del bombardeo. Como pueden ver, el nivel es normal, no pasa nada interesante. Justo en el momento en que comienza el bombardeo, empezamos a ver tremendos cambios en los datos. Desde que se estableció el proyecto, Nelson ha medido 149 patrones regulares, y él cree que se relacionan a la respuesta emocional colectiva a los eventos mundiales. ¿Es posible que los hechos del 11 de septiembre nos lleven a probar la realidad de la psicoquinesia? El físico James Spottiswoode aún no está convencido. Hay cientos de experimentos de esta clase realizados en condiciones muy cuidadosamente controladas. Y hay efectos muy pequeños, pero porque se han hecho tantas veces que cuando uno los une, termina con algo que es muy improbable. Es solo suerte. ¿Creo que la psicoquinesia existe? Tendría que decir que no. El problema central con la investigación en psicoquinesia y los generadores de números al azar es que los efectos son muy pequeños. Entonces se necesitan una gran cantidad de pruebas que ocupan una gran cantidad de horas para obtener suficiente de un efecto
para poder probar si otras clases de factores externos en el experimento podría estar teniendo un efecto. PK significa literalmente psicoquinesia. Significa mover algo con la mente y probablemente sea confuso. Por lo menos ahora, si uno se queda con la información, puede decir, tenemos una correlación. Es muy interesante. Grandes eventos suceden en el mundo. Grandes cambios en la información. ¿Por qué y cómo? Es lo que tenemos que averiguar. Hasta el momento, los experimentos de Nelson solo miden respuestas a eventos. Incluso pueden mostrar que la unión de muchas mentes es lo suficientemente fuerte para medirse. Muchos científicos son escépticos, pero si es posible probarlo, las leyes fundamentales del universo conocido serían cambiadas. Pero ¿qué pasaría si ese poder se utilizase para controlar eventos antes de que ocurran? No solo para reaccionar, sino para decidir el futuro. Es un sueño al que algunos le temen. Creo que si podemos hacer del mundo un lugar mejor con nuestras habilidades psíquicas, también podemos dañar con esas habilidades. Y la verdadera lección sobre la que debemos trabajar es nuestro autocontrol.